tardes a todos. Pues continuamos con la segunda jornada de la reunión del Club de Nefropatología. Iniciaremos la tarde con una interesante mesa redonda sobre glomerulonefritis membranosa y en ella contamos con dos ponentes excepcionales. El primero, el doctor Praga, nefrólogo de prestigio indiscutible e impulsor de estas reuniones del Club de Nefropatología. Nos presentará las novedades en cuanto al tratamiento de esta entidad. Y a continuación el doctor Díaz, nefrólogo, patólogo y nefropatólogo, nos actualizará las novedades sobre el diagnóstico de la glomerulonefritis membranosa. Y sin más, pasamos a poner el vídeo. Recordad que durante la proyección del vídeo podéis ir escribiendo vuestras preguntas que luego comentaremos con los ponentes. ¿De acuerdo? Pues gracias a todos. Hola a todos, es un placer siempre hablar en el Club de Nefropatología Glossen, aunque este año sea virtual, pero bueno, esperemos que la situación mejore y podamos vernos en persona pronto. El tema que voy a tratar hoy es el del tratamiento de la membranosa primaria en la era de los antiplados R. Es bueno recordar lo que decían las guías CADIGO del 2012, ahora que va a aparecer una nueva edición. Como sabéis, en las guías CADIGO se insistía en que se debía seleccionar cuidadosamente los pacientes que merecían un tratamiento inmunosupresor. Y una vez cumplido este paso, en aquella época todavía no se hablaba de tratamiento personalizado, se hablaba más bien de tratamiento de primera línea, segunda línea, etcétera. Las guías CADIGO del 2012 recomendaban como tratamiento de primera línea la pauta de Ponticelli. Como sabéis, la pauta de Ponticelli consiste en ciclos de 6 meses, alternando corticosteroides y un agente alquilante. Hoy en día es la ciclofosfamida. Y esta recomendación de las guías CADIGO se basaba en estudios prospectivos clásicos que habían mostrado una alta eficacia de este tratamiento, en los estudios originales de Ponticelli, en estudios realizados en la India. Como veis aquí, con seguimientos muy largos y una clara diferencia en comparación con el grupo control. El grupo control era un grupo tratado conservadoramente. De todas maneras, estos estudios tenían problemas metodológicos y de diseño importantes. Ya sabéis que la pauta de Ponticelli es bastante engorrosa porque requiere en los meses impares que se dan esteroides la administración de 3 gramos en 3 días consecutivos de 1 gramo de metilprednisolona y en los meses 2, 4 y 6 ciclofosfamida 2 miligramos por kilogramo y día. Las guías CADIGO, como segunda línea de tratamiento, recomendaban ciclosporina o tacrolimus, un fármaco anticalcineurínico para pacientes que no querían recibir la pauta de Ponticelli o que tenían contraindicaciones. Y esta recomendación se basaba en los estudios de Catran en Estados Unidos con ciclosporina y en el estudio español multicéntrico con tacrolimus. En ambos, como veis aquí, a los 24 meses había una tasa de remisión completa o parcial muy satisfactoria en comparación con el grupo tratado conservadoramente. Pero la principal limitación de los anticalcineurínicos en el tratamiento de la membranosa es que casi la mitad de los pacientes recayeron en estos estudios cuando se suspende el fármaco. Las guías CADIGO en aquel entonces no recomendaban todavía rituximab, como veis aquí, porque no había aparecido todavía estudios prospectivos que demostraran su eficacia. Por tanto, os voy a comentar después los grandes estudios prospectivos que han aparecido en los últimos años, pero antes quiero recordaros estudios importantes, no prospectivos, retrospectivos, que son importantes sobre todo por el tema de las recaídas del síndrome nefrótico con los agentes anticalcineurínicos. Este es un estudio del grupo Glossen, que participaron muchos centros españoles, y se recogieron nada menos que 122 casos de membranosa tratados con tacrolimus. Se comprobó la eficacia del fármaco, 103 pacientes alcanzaron remisión, de ellos se suspendió el tacrolimus en 79 y como veis aquí hubo una recaída en 35 de estos 79 casos. Pero como era un número muy importante de pacientes, se pudo hacer un estudio para analizar los factores que predecían la recaída
y salieron datos muy interesantes. Uno de ellos es que la duración de la retirada de tacrolimus era un factor determinante en el sentido de que cuanto más lenta fuera la retirada del tacrolimus, cuanto mayor fuera su duración, menor era la probabilidad de recaída del síndrome nefrótico. Y por otra parte, cuanto mayor fuera la proteinuria en el momento del inicio de la retirada del tacrolimus, mayor era la probabilidad de recaídas. Estos son datos clínicos muy interesantes para el manejo práctico de la retirada de tacrolimus, y además que coinciden con lo que decía esta guía publicada en Kidney International, que recomendaba retiradas muy lentas de ciclosporina en aquellos pacientes con membranosa que habían presentado remisión completa o parcial. Como veis aquí, retirada de 2 a 4 meses en aquellos con remisión completa o retirada de 1 a 2 años en aquellos con remisión parcial. Eran recomendaciones que tuvieron un amplio seguimiento. El primer firmante era Catran. Y otro estudio muy interesante, aunque una serie pequeña de pacientes 13, pero muy interesante, que publicamos en 2009, una colaboración entre Vall d'Hebron y 12 de octubre, eran 13 pacientes con un síndrome nefrótico por membranosa, que era sensible al tacrolimus o a la ciclosporina, pero que era claramente dependiente, es decir, cuando se retiraban estos fármacos reaparecía el síndrome nefrótico. Y lo que vimos en este estudio fue que dando rituximab, 4 dosis se usaron en este estudio, justo antes del inicio de la retirada progresiva de tacrolimus o ciclosporina, había muy poca reaparición del síndrome nefrótico. Es decir, que el rituximab podría servir como fármaco para prevenir la aparición de recaídas. Bien, pues vamos a pasar ya a resumir los estudios prospectivos que han aparecido en los últimos años. Uno de ellos es el estudio Genritux, publicado en 2017 en JASN. Este fue un estudio prospectivo colaborativo multicéntrico francés de gran importancia porque era el primer estudio prospectivo con rituximab y se compararon 2 dosis de rituximab con tratamiento conservador y el primary endpoint, el objetivo principal, que era la consecución de revisiones completas o parciales, se evaluó a los 6 meses. Este fue un problema. Los autores estaban tan, por así decir, sobrados sobre la eficacia del rituximab que consideraron que se podría analizar ya a los 6 meses. Y el problema es que se llevaron un chasco, por así decir, porque a los 6 meses no había diferencia significativa entre ambos brazos. 35% en el brazo de rituximab y 21% en el brazo de tratamiento conservador. Sí que hubo diferencias en la albúmina sérica, que subió más en los tratados con rituximab, y por supuesto en los antiplados R, que presentaron una reducción mucho más rápida en los tratados con rituximab. Posteriormente el estudio prosiguió ya fuera digamos, del esquema original. Los pacientes alcanzaron 18, 24 meses y lógicamente ahí ya empezó a aparecer una diferencia significativa con más remisiones a favor de rituximab. Otro gran estudio, que ya conoceréis muchos, publicado en New England el año pasado, el estudio Mentor, comparó rituximab versus ciclosporina. El rituximab, el esquema de tratamiento fueron 2 gramos administrados, 1 gramo en el momento basal, día 0 y otro en el día 15. En el mes 6, aquellos pacientes que estaban en remisión parcial recibían otros 2 gramos de rituximab. No hubo pacientes en remisión completa a los 6 meses y se excluían los pacientes que no habían tenido una respuesta satisfactoria. Y en el brazo de ciclosporina se comenzaba su administración, que persistía hasta el mes 12. Aquí también se excluían en el mes 6 los pacientes con una falta de respuesta satisfactoria. Y como veis aquí, hasta el mes 12, en el mes 12 hubo una especie de empate técnico entre ambos brazos, aunque como veis por estas curvas la ciclosporina fue más rápida en inducir remisiones completas o parciales. El problema del estudio es que el objetivo principal era la presencia de remisiones completas o parciales a los 2 años, a los 24 meses,
Y el gran problema es que la ciclosporina, a pesar de las recomendaciones y la evidencia previa que teníamos, y a pesar de que Catran es el último firmante de este estudio, la ciclosporina se retiró muy rápidamente, en 2 meses. Y la consecuencia fue que la gran mayoría de los pacientes de este grupo presentaron una recaída, como veis aquí, mientras que los pacientes con rituximab mantenían una tasa de remisiones bastante aceptable. Y por tanto, estos son los números, los grandes números del Mentor. A los 24 meses, un 60% del brazo de rituximab estaban en remisión completa o parcial, pero solamente un ridículo 20% de los tratados con ciclosporina estaban en remisión a los 2 años. Otro estudio que ha pasado desapercibido porque ha sido publicado en revistas, digamos, de segunda línea, es un estudio prospectivo, en mi opinión muy interesante, realizado en la India, que comparó tacrolimus con corticosteroides versus la pauta de Ponticelli, y a los 12 meses no había diferencias en la tasa de remisiones completas y parciales. El problema es que después de 12 meses se suspendió el tacrolimus demasiado rápido y hubo también muchas recaídas, hubo también disparidad en la tasa de antiplados R basal, pero son resultados que hay que tener en cuenta y que os comentaré al final. Y el último estudio, que conoceréis también el diseño y muchos datos de ese, es el estudio STARME, en el que hemos participado muchos centros españoles y también el grupo de Jack Wessel. Esta es la primera presentación pública del STARME en su puesta de largo. Me congratulo de que sea en la reunión del grupo Glossen Club de Nefropatología. Bien, en este estudio incluimos 86 pacientes con membranosa que presentaban un síndrome nefrótico tras 6 meses de periodo de observación, y los pacientes fueron randomizados a la pauta de Ponticelli, la que os he mostrado antes, 43 casos, y los otros 43 fueron randomizados a un tratamiento secuencial tacrolimus-rituximab, consistente en 6 meses de tacrolimus. En el mes 6 se daba 1 gramo de rituximab, y entre el mes 6 y 9 un descenso progresivo en la dosis de tacrolimus, es decir, un descenso también rápido de tacrolimus, pero con la cobertura del gramo de rituximab administrado antes del inicio del descenso de tacrolimus. Y el primary endpoint, remisión completa o parcial, se evaluó a los 24 meses. Y estos son los números, los grandes números del STARME. La eficacia del brazo de Ponticelli fue espectacular. A los 2 años el 84% de los pacientes estaban en remisión completa o parcial. Ya a los 3 meses más de la mitad de los pacientes, como veis aquí 51%, estaban en remisión completa o parcial. Y la respuesta en el brazo de tacrolimus-rituximab fue aceptable, digamos, un 58%, muy parecida al 60% alcanzado en el grupo Mentor, en el estudio Mentor, con 4 gramos de rituximab, aunque como veis aquí fue significativamente inferior y más lenta. También hay que reseñar la tasa de remisiones completas, proteinuria inferior a 0.3 en el brazo de Ponticelli. Nada menos que un 60% de los casos estaban en remisión completa a los 2 años, versus 26% en el brazo de tacrolimus-rituximab. Esto es el Kaplan-Meier de la probabilidad de remisión completa o parcial en ambos grupos, o remisión completa. Ya sabéis, esta es una gráfica que muestra el descenso de antiplados R y de proteinuria en ambos grupos. Ya se había publicado que el descenso en la tasa de antiplados R precede por semanas o meses el descenso clínico de proteinuria y se confirma en este estudio. Aquí veis que el tratamiento con Ponticelli indujo una muy rápida y drástica disminución del título de antiplados R que precedió a la disminución de la proteinuria. Y en el brazo con tacrolimus-rituximab hubo también un descenso de antiplados R, aunque menos contundente, por así decir, que precedió a un descenso de proteinuria también menos contundente que en el grupo de Ponticelli. Esta es la evolución de los antiplados R en ambos grupos. Como veis aquí en el grupo de Ponticelli
Hubo una muy rápida caída de los títulos, que fue menos evidente, aunque también significativa, en el grupo de tacrolimus rituximab. La tasa de respuestas inmunológicas, es decir, pacientes en los que el título de antiplado se rebaja por debajo del umbral de la normalidad, fue significativamente más rápida en el tratamiento con Ponticelli. Hubo más eventos adversos en el tratamiento con Ponticelli, aunque no hubo diferencias en la tasa de eventos adversos graves. Hubo más casos de leucopenia y síndrome de Cushing, por supuesto, con Ponticelli, y en el otro grupo más incrementos de creatinina, hipercalemia, diarrea y temblores. Cuando comparamos respondedores y no respondedores, los pacientes no respondedores tenían un mayor porcentaje de pacientes varones y una proteinuria significativamente mayor. Los antiplados R tendían a ser más altos, pero sin diferencia significativa. Y es interesante, sobre todo teniendo en cuenta lo dicho con el mentor, la tasa de recaídas. Fueron escasas, solamente hubo una recaída en el grupo de Ponticelli y solamente 3 casos, esto es muy importante, en el grupo de tacrolimus rituximab, un 12%, en comparación con la masiva recaída que vimos en el estudio mentor con ciclosporina. Es decir, esto sugiere fuertemente que el rituximab es eficaz para prevenir la reaparición del síndrome nefrótico cuando retiramos tacrolimus. Por tanto, para acabar la charla, voy a poner en conjunto en esta tabla estos estudios que os acabo de comentar, los estudios prospectivos publicados en los últimos años. Como veis aquí, el rituximab, en el estudio mentor, en el estudio GenRitus, es un fármaco relativamente lento. A los 6 meses, menos del 40% han alcanzado remisión. En cambio, con anticalcineurínicos, ciclosporina, tacrolimus corticosteroides, tacrolimus rituximab, se alcanzan remisiones a los 6 meses más rápidamente. Esto es importante para la planificación de tratamientos. Y por otra parte, a los 2 años, mientras que el rituximab es un fármaco, digamos, lento pero seguro, a los 24 meses había ya más de 60-65% de remisiones, la eficacia de los anticalcinúricos depende mucho del manejo que se haya hecho con ellos, desde ese 20% del mentor hasta casi el 60% del Starmen, mostrando la eficacia del uso combinado con rituximab. Y por supuesto, la pauta de Ponticelli, tanto en el estudio indio como en el estudio Starmen, es la combinación que muestra una tasa de remisiones más rápida y sostenida a lo largo del tiempo. Por tanto, esta es mi última diapositiva, tratando de presentar un tratamiento personalizado en base a los resultados de estos estudios prospectivos. Podría decir que en los pacientes de bajo riesgo, mujeres con una proteinuria escasa, mantenimiento de función renal normal, una tasa de antiplados R títulos bajos, lo más adecuado es un tratamiento conservador, teniendo en cuenta que hasta un tercio de los pacientes puede presentar una remisión espontánea. En los pacientes con riesgo moderado, aquellos con función renal normal, pero en los que no desaparece ni mejora el síndrome nefrótico, la combinación de rituximab y tacrolimus es muy atractiva porque puede combinar la eficacia de ambos tratamientos. Quizá la pauta más atractiva sería dar rituximab al principio, 2 gramos, pero combinado con tacrolimus para acelerar la aparición de remisiones, y el tacrolimus podríamos mantenerlo durante 6 a 9 meses y dar otros 2 gramos o 1 gramo de rituximab antes del inicio del descenso de tacrolimus para evitar las recaídas. Pero en los pacientes con riesgo elevado, aquellos pacientes con proteinuria masiva, hipoalbuminemia muy grave, por supuesto aquellos con un deterioro progresivo de función renal, títulos muy elevados de antiplados R, con la evidencia disponible hoy en día, los tratamientos basados en ciclofosfamida son hoy en día los más eficaces. Podremos usar el régimen de Ponticelli, pero hay que explorar, yo creo que este es un punto muy importante,
el uso de pulsos de ciclofosfamida en sustitución de la ciclofosfamida oral. Han aparecido estudios retrospectivos, pero muy interesantes en este sentido, y también otros estudios que muestran que dosis menores de ciclofosfamida y menores de corticosteroides pueden también mostrar resultados muy interesantes. Lo ideal sería comparar y evaluar prospectivamente estos regímenes de tratamiento. Nada más, muchas gracias a todos, un fuerte abrazo y estaré encantado de responder a vuestras preguntas. Hola, soy Francisco Javier Díaz Crespo, del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Gregorio Marañón, encargado del área de nefropatología y microscopía electrónica, y agradezco a la Glosen por invitarme a hablar acerca de los marcadores histológicos de la glomerulonefritis membranosa. Este es más o menos el esquema que seguiré, iniciando por la definición histológica, las características morfológicas básicas, y haré una disertación acerca de cómo podemos aportar desde el punto de vista de la evaluación histológica y las técnicas de inmunohistoquímica acerca del diagnóstico más acucioso de la glomerulonefritis membranosa. Primero, definir qué es la glomerulonefritis membranosa. Es una enfermedad autoinmune glomerular que está caracterizada desde el punto de vista morfológico e histológico por el depósito subepitelial de complejos inmunes que de alguna manera producen cambios en la membrana basal glomerular. Es importante destacar que es la primera causa de síndrome nefrótico del adulto y un poco más infrecuente en el síndrome nefrótico infantil. Desde el punto de vista etiológico, se separan en dos grandes ramas, que son las formas primarias, en las cuales no hay una evidencia de una enfermedad autoinmune sistémica, y una forma secundaria en la cual está relacionada a una enfermedad subyacente, autoinmune generalmente, puede ser una infección, o administración de algún fármaco que produzca el depósito de complejos inmunes. Es importante también tener en cuenta que cuando hablamos de glomerulonefritis membranosa, actualmente también se habla de un patrón morfológico que hay que tener en cuenta de cara al diagnóstico diferencial de la glomerulonefritis membranosa, porque, por ejemplo, existen algunas gamapatías monoclonales cuyo sustrato histológico es un patrón de glomerulonefritis membranosa y no una glomerulonefritis membranosa propiamente dicha. Entonces, desde el punto de vista histológico, el patrón es una enfermedad que puede tener varios patrones, o sea, desde formas más incipientes y que producen a lo largo del tiempo, cuanto más es el depósito, se van produciendo cambios homogéneos, pero con una evolución progresiva y es dinámica. Podemos tener formas de glomérulos completamente normales hasta las formas morfológicas más manifiestas, que están caracterizadas por un engrosamiento de la membrana basal glomerular, una expansión variable de la matriz mesangial, hasta el engrosamiento más manifiesto con alteraciones de la membrana basal que con las diferentes técnicas de histoquímica podemos ver el depósito subepitelial de un material en forma de bolas fucsinófilo de color rojo con la técnica de tricrómico de Mason, hasta cuando se produce la máxima reacción de la membrana basal glomerular, produciéndose unas proyecciones espiculares en la vertiente subepitelial de la misma o cambios vaculares en los cortes tangenciales de la membrana basal glomerular. Desde el punto de vista histológico, morfológico y de inmunofluorescencia, y principalmente de la microscopía electrónica, se dividen en estadios. Estos estadios no solo son una clasificación morfológica, sino que diferentes estudios han llegado a la conclusión que los estadios se correlacionan con pronóstico y respuesta al tratamiento de esta enfermedad. Empezando de los estadios más incipientes, en los cuales desde el punto de vista morfológico no se observan cambios en la membrana basal glomerular, desde el punto de vista de la microscopía óptica. En la inmunofluorescencia son depósitos que son focales, irregulares, de una densidad, de una intensidad más bien baja, y que pueden pasar desapercibidos al patólogo inexperto, y que en la microscopía electrónica son depósitos ocasionales en la vertiente subepitelial y que no desencadenan prácticamente reacción en la membrana basal, en el material de membrana basal glomerular. El estadio 2 es un poco más
manifiesto en el cual ya empiezan a ver algo de vacuolización de la membrana basal en los cortes tangenciales, puede verse alguna imagen de proyección especular. En la técnica de inmunofluorescencia directa se observa un depósito un poco más intenso, que generalmente puede ser entre aproximadamente 2 cruces sobre 4, y que en la microscopía electrónica ya son depósitos mucho más confluentes en la vertiente subepitelial de la membrana basal, con reacción de la membrana basal en forma de proyecciones especulares. El estadio 3, el cual pues es un estadio en el cual ya hay una reacción más manifiesta de la membrana basal desde el punto de vista morfológico, con las técnicas de plata-metenamina, con presencia de proyecciones especulares más fácilmente encontrables. La inmunofluorescencia es un depósito intenso de inmunoglobulina G y C3, el factor C3 del complemento, y que en la microscopía electrónica ya son depósitos más confluentes que ocupan, no solamente a nivel subepitelial, sino que ocupan la lámina densa a nivel de la parte media de la membrana basal. Y el estadio 4, el cual es un estadio más avanzado, en donde ya hay depósitos reabsorbidos. Desde el punto de vista morfológico es mucho más llamativo la presencia de proyecciones especulares y la vacuolización en los cortes tangenciales de la membrana basal. Y en la inmunofluorescencia directa son depósitos que son más débiles, incluso puede ser una inmunofluorescencia directa negativa, y que en la microscopía electrónica pues vemos unos depósitos que están reabsorbidos y que se ven de forma electrolúcida en la microscopía electrónica. Desde el punto de vista del diagnóstico diferencial, no me meteré mucho en ello, simplemente decir que dependiendo del estadio en el que estemos, pues se plantean varios diagnósticos diferenciales. Por supuesto, la enfermedad de cambios mínimos, esclerosis focal y segmentaria en estadios iniciales, o enfermedades de depósito que pueden cursar con un poco de expansión de la matriz mesangial, o incluso la inmunotactoide, que puede engrosar difusamente la membrana basal glomerular, y específicamente que estos pueden tener depósitos de inmunoglobulina, en este caso monoclonal, pero en forma granular, y que pueden semejar desde el punto de vista de la inmunofluorescencia directa a la microscopía y de la microscopía óptica a la glomerulonefritis membranosa. La glomerulonefritis creoglobulinémica en estadios iniciales, y es muy importante, como os dije al inicio, que al hablar de un patrón, hay enfermedades como uno de los patrones de la glomerulonefritis membranosa-like con depósitos enmascarados de IgG-kappa, o la gamapatía monoclonal de significado renal. El patrón morfológico puede ser el de una glomerulonefritis membranosa. Desde el punto de vista de la microscopía electrónica, pues dependiendo también de los estadios, algunos estadios iniciales donde se ven depósitos bastante llamativos a nivel subepitelial, puede confundirse con la glomerulonefritis posinfecciosa. Por ejemplo, la clase 3 de la clasificación de microscopía electrónica de la membranosa puede confundirse con una membranoproliferativa, la antigua de Burkholder o tipo 3, la cual tiene bastantes depósitos subepiteliales, y en estadios más avanzados como la clase 4 puede confundirse con alguna enfermedad del colágeno tipo 4 tipo Alport, el cual produce irregularidades en la membrana basal y alteraciones cualitativas que se caracterizan por electronlucidez de algunas porciones de la lámina densa de la membrana basal glomerular, que hay que tener en cuenta al momento de hacer el diagnóstico diferencial. Desde el punto de vista histológico, pues también podemos aportar, el patólogo puede aportar información acerca de si se puede tratar de una glomerulonefritis primaria o una secundaria, teniendo en cuenta principalmente el patrón morfológico. Habitualmente las glomerulonefritis membranosas primarias solo cursan con engrosamiento de la membrana basal, y si tienen expansión de la matriz mesangial suele ser una expansión leve y poco llamativa. En cambio, la forma secundaria tienen una expansión mucho más llamativa, pueden tener incluso proliferación mesangial o endocapilar, y asocia incluso otras imágenes de proliferación como el extracapilar. Está descrita la proliferación extracapilar focal en las glomerulonefritis membranosas primarias. Por ejemplo, esta imagen que vemos aquí es una glomerulonefritis membranosa secundaria asociada a una nefritis lúpica, en la cual vemos una proliferación extracapilar bastante llamativa, además del engrosamiento de las asas capilares, con una proliferación endocapilar y mesangial bastante importante. Desde el punto de vista, es importante tener en cuenta que un marcador histológico también es conocer cuáles son las variantes de la glomerulonefritis membranosa, y este es uno de los últimos estudios, no es el más importante ni más numeroso. Hay uno
el primero publicado con más pacientes, aunque no son muchos, son 19 casos, que fue por el Columbia en Nueva York, y este es otro estudio que es un estudio japonés, en el cual dentro de sus glomerulonefritis membranosa encontraron que en las glomerulonefritis membranosas primarias identificaron hasta un 10% de pacientes con semilunas o con proliferación extracapilar. Ellos lo que lograron describir es que la incidencia era mayor en hombres, había una mayor frecuencia, estaba asociado al depósito de inmunoglobulina G subclase 2, aunque no era significativo. Lo que era claro es que no estaba asociado al depósito de IgG4 como la mayoría de las primarias, y que en el seguimiento al año, estos pacientes que tenían proliferación extracapilar se asociaban doblaban la creatinina sérica. También al momento del diagnóstico de la biopsia tenían un mayor grado de fibrosis intersticial y atrofia tubular y mayor porcentaje de esclerosis glomerular. No habiendo diferencias con la expresión del receptor de fosfolipasa 2, las tasas de recaída, ni la respuesta al tratamiento, ni la necesidad de inmunosupresión. Así que hay que tener en cuenta que pueden ser formas morfológicas. Desde el punto de vista de la microscopía electrónica, las formas primarias suelen ser depósitos limitados a la membrana basal glomerular, sin depósitos subendoteliales, y no suelen asociar depósitos extraglomerulares, como por ejemplo a nivel de la membrana basal tubular o vascular. En cambio, las secundarias puede haber depósitos fuera de la membrana basal, como por ejemplo a nivel mesangial o subendotelial, y puede haber depósitos extraglomerulares como a nivel tubular, como está descrito en la nefritis lúpica, por ejemplo. Y desde el punto de vista de la inmunofluorescencia, cabe la duda, por lo que está descrito, de si es importante que determinemos la subclase de inmunoglobulina G que se deposita, porque se dice que las primarias tienen en mayor frecuencia depósito de IgG4 y las secundarias pues están más asociadas al depósito de IgG3 e IgG2. Entonces, en base a esto, pues aquí os pongo algunos artículos, por ejemplo este que diseca un poco las relaciones de subclases de inmunoglobulina comparando nefritis lúpicas, membranosas lúpicas y nefritis idiopáticas o primarias. Ellos analizaron hasta 148 casos y determinaron la inmunofluorescencia tanto para depósito de complemento como para los subtipos de inmunoglobulina G, y después de un análisis estadístico muy complejo, donde hicieron diagramas de información, calcularon la entropía de Shannon para correlacionar variables múltiples al azar, y la presencia de todo esto, pues llegaron a la conclusión que parecía que las formas de glomerulonefritis membranosas lúpicas, en este caso secundarias, se asociaban en mayor frecuencia a depósito de inmunoglobulina G subclase 3 y subclase 2 y menor frecuencia IgG1 y IgG4. Sin embargo, la entropía era muy grande y lo que sí llegaron a concluir es que había más depósitos de IgG4 en las primarias y que el resto podían verse en mayor o menor cuantía en la glomerulonefritis secundaria, en este caso lúpica. Este es otro artículo en el cual también analizan las lúpicas versus las primarias, en el cual analizaron 41 pacientes con glomerulonefritis lúpica y glomerulonefritis primaria, y vieron que el depósito en la glomerulonefritis membranosa lúpica era más frecuente que fuera IgG1, IgG2 o IgG3, en comparación con la primaria, que era predominantemente IgG4 y asociaba el resto en menor cuantía, y que la glomerulonefritis lúpica además depositaba factores de complemento de la vía clásica, como puede ser C4 o C1q. En cambio, la glomerulonefritis primaria solamente asociaba depósito de C3, es decir, vía alternativa del complemento. Había ausencia del resto de subclases en la primaria, entonces parece importante por lo menos la determinación del IgG4. Y este es otro artículo en el cual hacen un metaanálisis de múltiples estudios que analizan los patrones histológicos para diferenciar la glomerulonefritis membranosa secundaria o relacionada a cáncer o a tumores, y las otras formas no relacionadas, como por ejemplo la primaria. Entonces, en su revisión, ellos lo que sí parece claro es que la IgG4 está más relacionada con las nefropatías membranosas primarias, principalmente asociadas al receptor de la fosfolipasa 2. En cambio, el resto, pues había un poco de variabilidad, siendo más frecuente la IgG3 o la IgG2 y la IgG1, había más diferencias. Entonces parece del análisis que determinar el subtipo específico de inmunoglobulina G
obviando el IgG4, que yo creo que eso sí queda un poco más claro, no parece determinante en poder definir cuáles son relacionadas a una causa secundaria y cuáles son relacionadas a una causa primaria, como puede ser el K2R. Entonces, hasta ahora, según la bibliografía, parece recomendable que la determinación de al menos la inmunoglobulina G4 debe hacerse, ya que esto se relaciona a un alto valor predictivo positivo y especificidad para glomerulonefritis membranosa primaria, no estando tan claro en el resto de glomerulonefritis. Entonces, el valor de las técnicas de inmunohistoquímica en el diagnóstico, ¿qué podemos aportar? Desde el punto de vista histológico, yo creo que lo que más ha ayudado en los últimos años ha sido la introducción en el estudio de la glomerulonefritis membranosa de la microdisección láser y la espectrometría de masas. En ellos, en los últimos 10 años, está claro que lo que ha permitido un mejor diagnóstico y seguimiento es la determinación, el descubrimiento del receptor de la fosfolipasa 2 en la nefropatía membranosa idiopática, que sabemos que es una proteína transmembrana que se expresa habitualmente en los podocitos. Desde el punto de vista inmunohistoquímico, ¿qué podemos aportar? Pues estos son, por ejemplo, dos estudios, uno español y otro asiático, específicamente chino, en el cual, desde el punto de vista histológico, parece importante determinarlo porque ellos, dentro de lo que analizaron tanto histología como determinaron desde el punto de vista de la serología los niveles de anticuerpos para anticuerpos R, pues vieron que hasta entre un 10 a un 15% de pacientes que presentaban una serología negativa para anticuerpos anticuerpos R tenían expresión en histología. Este otro estudio, que es el estudio de la derecha, que es el estudio chino, parece que el porcentaje era mayor. Probablemente se deba a diferencias étnicas o probablemente también a que la cantidad es mayor y que la diferencia pues, es un poco mayor, que puede llegar hasta casi un 30%. Así que parece importante determinar por histología porque logras reconocer casi un 15% de pacientes que no lo detectas por serología. Y también demostraron que era el subtipo de IgG más frecuente depositado era el IgG4. Este es otro antígeno que posteriormente se descubrió en el año 2014. Son dos artículos que han logrado determinar un poco parecido al anterior, en el cual determinaron los niveles de anticuerpos para la trombospondina que contiene el dominio 7A de la trombospondina tipo 1, que también se encuentra y se expresa de manera constitutiva en la superficie del podocito, y que vemos que pues por histología, aunque parece un número menor, pero en porcentaje probablemente estemos hablando de casi un porcentaje similar, en aproximadamente un 5 al 10%, en los cuales en suero parece negativo el anticuerpo y podemos determinarlo en histología viendo la marcación, como vemos aquí en las fotografías, granular en la vertiente subepitelial de la membrana basal. También ambos estudios han demostrado que el subtipo de inmunoglobulina G más frecuentemente depositado es la IgG4. Otros anticuerpos en los que voy a describir han sido recientemente publicados, por ejemplo este en el año 2019, cuyo descubridor ha sido el grupo de SETI de la Clínica Mayo, el cual ha logrado analizar también primero utilizando las técnicas de espectrometría de masas y microdisección láser, determinaron por comparación el patrón espectrométrico era muy parecido a lo que se veía en las PLA2 R con un mayor índice espectrométrico de depósito de alguna proteína. En este caso descubrieron las exostosinas 1 y 2, que son enzimas glicosiltransferasas que son responsables de la síntesis de polisacáridos complejos. Recordemos que los polisacáridos, como el heparansulfato y otros componentes, son componentes básicos de la membrana basal glomerular. En este caso ellos demostraron que todos aquellos que se demostraba por depósito espectrométrico estos anticuerpos, pues tenían una expresión con las técnicas de inmunohistoquímica para exostosina 1 y 2 como dímero. Utilizaron varias cohortes, una cohorte piloto que luego fueron validando, y lo que sí se dieron cuenta es que representaban aproximadamente un 11.6% de todas las glomerulonefritis membranosa y que hasta más de un 80% se relacionaba a alguna enfermedad autoinmune, en su mayoría a nefropatía lúpica. Lo que sí hicieron es que al intentar buscar el anticuerpo en sangre, pues no encontraron en ningún caso un anticuerpo circulante que se relacionara específico para este tipo de antígeno. Por lo tanto, parece que son complejos inmunes que se depositan secundariamente en el riñón. Este es la inmunohistoquímica para NEL1, que es una proteína cuyo gen que lo produce
es muy parecido al gen de crecimiento de factor de crecimiento epidérmico y que se ha determinado que el riñón contiene principalmente en los túbulos, pero hasta un 5 a casi entre un 5 y un 25% de las células glomerulares expresan este tipo de proteína. Ellos también lo analizaron por espectrometría de masas y vieron que todos aquellos en los cuales se encontraban esta proteína era abundante el recuento espectrométrico, pues también lo depositaban por inmunofluorescencia directa o por inmunistoquímica. Y también se colocalizaba con la expresión de IgG. Entonces, en este caso, ellos lo que sí vieron es que había un porcentaje nada despreciable, que era aproximadamente un 15%, se asociaban a neoplasias, no eran solamente primarias, y que la mayor cantidad, con mayor frecuencia, el subclase de inmunoglobulina G que se depositaba era IgG1. Y luego este es el último anticuerpo del que voy a hablar, que ha sido recientemente publicado también por el grupo de SETI, estudiado de la misma forma, que es la sematoforina 3B. La semaforina 3B es una proteína que se expresa en la superficie celular, puede ser expresada o secretada. La 3B específicamente secretada, y en células diferentes al riñón, por ejemplo en células inmunes, se ha determinado que la semaforina 3B se puede asociar a estabilización del citoesqueleto. Lo que se cree es que a nivel glomerular se encuentra estabilizando el citoesqueleto a nivel del diafragma de filtración. Entonces, en este caso, ellos encontraron que había hasta en toda la cohorte que se hizo, que era aproximadamente correspondía a un 5%, encontraron asociación de a un 5% de las glomerulonefritis clados R negativas, incluían causas primarias y secundarias. Y en este caso, un porcentaje muy importante, más del 50%, eran asociados a glomerulonefritis membranosa pediátricas. De hecho, su corte de validación es pediátrica, en lo cual, y además vieron que en pacientes pediátricos menores a 2 años encontraron un mayor porcentaje, hasta 4 enfermos, con depósito de inmunoglobulina G en la membrana basal tubular, o sea, depósitos extra membrana basal glomerular. En este caso, solamente depósitos de inmunoglobulina G, no al verificarlo con la inmunistoquímica para semaforina 3B, y con mayor frecuencia se asociaba a IgG1. Es importante destacar que parte de estas glomerulonefritis membranosas pediátricas se debían a glomerulonefritis membranosas lúpicas. Entonces, en resumen, este es un poco el cuadro que queda luego de ver todos los anticuerpos que hemos descrito. El mayor porcentaje está asociado al receptor de la fosfolipasa 2. En segundo lugar, quedaría el recientemente descrito, que yo creo que en los próximos años veremos cómo queda la distribución y que probablemente hayan variaciones, como se han demostrado en algunos estudios, que sean variaciones étnicas, porque, por ejemplo, los grupos europeos tenían menor incidencia de la glomerulonefritis membranosa asociada en el 1. Están probablemente asociada en el 1 o la trombospondina barajándose el segundo lugar, y luego otras formas más raras como son la exostosina o la semaforina 3B, y uno del que no he hablado, que está asociado a formas neonatales y que son casos esporádicos y anecdóticos y por lo tanto no incluyo en el diagnóstico diferencial de entrada. Entonces, como conclusión, yo creo que son más que conclusiones, mensajes para llevar en casa. La glomerulonefritis membranosa es una entidad frecuente a la cual patólogos que veamos riñón vamos a ver varios casos incluso al año, y por lo tanto el patólogo el nefropatólogo tiene que acostumbrarse a hacer un algoritmo diagnóstico que apoya al clínico en el seguimiento y en el diagnóstico. Las primarias, el 70% está asociado al anticlados R. En segundo lugar, de momento, parece que está asociado en el 1, y la trombospondina H7, que están jugándose ahí el segundo y el tercer lugar. Y tenemos que tener en cuenta que existen formas menos frecuentes, algunas asociadas claramente a formas secundarias como el lupus, en el caso de la exostosina, y la sematoforina 3B en casos pediátricos. Y es muy importante tener en cuenta que en los próximos años probablemente veremos que se descubrirán nuevos antígenos. De momento parece recomendable la tipificación de las subclases de inmunoglobulina, específicamente por lo menos el diagnóstico histológico debe ir con la determinación de inmunoglobulina 4, además de la inmunofluorescencia directa que realizamos habitualmente en todas las biopsias renales, y parece que es útil la determinación de inmunistoquímica
Por ejemplo, está demostrado que hasta un 10%, entre un 10 y un 15% de los pacientes que son anti-PLA2R negativo en suero lo podemos demostrar en histología, y probablemente, como veremos, con el NEL1 o con la sematoforina 3B, que se han descubierto también anticuerpos circulantes, pues podremos ver en un futuro un porcentaje similar en el cual la histología ayudará a descubrir aquellos casos que serológicamente sean negativos. Y nada más. Muchísimas gracias por la atención. Buenas tardes, soy Jorge Rojas, nefrólogo de la Fundación Jiménez Díaz. Entré un poco tarde, disculpad por problemas técnicos. Hay ya preguntas del auditorium. Una de las preguntas se refiere al tratamiento. El doctor Manuel Praga había dicho que uno tenía que individualizar el tratamiento según la gravedad del paciente, y Leonela Luzardo pregunta qué opina sobre individualizar el tratamiento según la respuesta, pero durante el transcurso del mismo. Es decir, que aquellos pacientes que reciben la pauta de Ponticelli y ya en el mes 3 tienen los anticuerpos negativos, y estos se van entrando claramente en remisión de la proteinuria, si se beneficia de completar el tratamiento. Entiendo yo que si precozmente se podría terminar el tratamiento, ¿no? Sí, yo creo que todas estas últimas evidencias son muy buenas para individualizar el tratamiento, ¿no? Y en los casos graves que parece que la ciclofosfamida sigue siendo el arma más eficaz, habría que explorar, idealmente en forma de estudios controlados, pero si no en la práctica clínica, el dar ciclofosfamida de otras formas, ¿no? De hecho, la ciclofosfamida los nefrólogos la damos en el lupus, en las vasculitis, siempre como choques, ¿no? En cambio, en el Ponticelli siempre se usa oral, y habría que explorar dosis menores. Y, por supuesto, un enfermo que entra en remisión rápidamente, que hace una remisión inmunológica rápidamente, se podría dar una duración menor de la ciclofosfamida. Eso ya se está explorando. Va a ser muy difícil, obviamente, tener estudios prospectivos controlados, ¿no? Pero el sentido común es fundamental en este aspecto, y yo creo que todos estos estudios últimos, incluidos el STARME, son muy útiles para este abordaje individualizado, ¿no? Individualizado del asunto. Yolanda, creo que había una pregunta de patología. Hay una pregunta, sí, de la doctora Muray, que pregunta si los estadios histológicos de la membranosa se correlacionan con el pronóstico y la respuesta al tratamiento. En general, clásicamente se definía que los estadios se correlacionaban bastante bien con el comportamiento clínico, y se cree, y de hecho está descrito clásicamente, aunque ahora se le ha dado más importancia al seguimiento con los anticuerpos, específicamente el PLA2R, se sabe que en estadios más avanzados de la glomerulonefritis membranosa probablemente la respuesta al tratamiento es menor. Lo que pasa es que es verdad que los estudios clínicos no van correlacionados con la, que me corrija el doctor Praga, pero la mayoría de los estudios clínicos no correlacionan la respuesta al tratamiento y los niveles de PLA2R en relación al estadio de la glomerulonefritis membranosa. La mayoría van simplemente analizando los niveles séricos de PLA2R. De acuerdo, Eso yo creo que es algo, una de todas maneras, si me permitís, quisiera lanzar un pequeño apunte de escepticismo respecto a los PLA2R. Estuvo muy bien ayer la conferencia de Jack Wessel, creo, porque hay algunos estudios, sobre todo unas guías que sacó la Clínica Mayo hace tiempo, ¿no? Como que todo va a depender de los PLA2R. Y en mi práctica clínica personal ya he visto varios casos de una clarísima discordancia entre evolución de PLA2R y la evolución clínica, y como Francisco ha ilustrado con su magnífica charla, están apareciendo cada vez más antígenos. Hay un trabajo interesantísimo en Nature Communication reciente acerca de que los enfermos con membranosa tienen una respuesta inmune tremenda contra varios antígenos. Ya hay muchos genes identificados. Quiero decir que tampoco hay que encelarse en los PLA2R positivos solamente en los títulos, ¿no? Ya visteis que en el STARMEN es más significativo el ser hombre, el tener una proteinuria enorme, una gran hipoalbuminemia, es decir, los factores de toda la vida. Y los PLA2R, en mi opinión, tienen un valor diagnóstico tremendo, un valor predictivo y pronóstico muy importante, pero no es lo único, y el hecho de que estén apareciendo tantos antígenos yo creo que apunta en ese sentido, ¿no?
Yo quería hacer un pequeño comentario, si me permite solamente un minuto, doctor, que sería importante para que lo responda entre usted y Francisco, para los casos de nefropatía membranosa refractaria, aquellos que no responden a ciclofosfamida, aquellos que luego se les da rituximab y tampoco responden, ya la función renal está deteriorada, no se les va a dar anticalcinurínicos. Probablemente en estos pacientes el mecanismo, más que por el PLA2 R, los antiplados R están mediados por el complemento. Hay un grupo de membranosas en donde el complemento toma un protagonismo que no se ve siempre reflejado en la histología. Sin embargo, Francisco, se han descrito también tinciones para C4D, properdina, factor B, probablemente porque se activa la vía de la lectina lamanosa, ¿no? o la vía alterna por anticuerpos antifactor H en la membranosa primaria. Probablemente ahí en anatomía patológica nos está faltando estudiar mejor el complemento en las biopsias de los casos refractarios, para lo cual habría que hacer una biopsia de control, pero digamos, estudiar más el complemento en esos casos que especialmente van mal, ¿no? Esa es una cosa que tampoco a veces no le damos la importancia que puede tener, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y si a eso se le suma que también hay que tener en cuenta el intersticio, el túbulo intersticio, que muchas veces lo dejamos un poco de lado y que clásicamente se sabe que el glomérulo diagnostica, pero el intersticio le da el pronóstico. Y estoy de acuerdo contigo, hace falta bastante estudio en relación al estudio del complemento y cómo evoluciona y qué más se deposita, qué otros factores pueden estar asociados a la evolución de estos enfermos. Estamos teniendo más preguntas, pero lamentablemente no las vamos a poder leer todas. Tengo una súper interesante para el doctor Díaz, que no quiero que se pierda. Es de parte de la doctora García e indica: me gustaría conocer el enfoque patológico que se puede dar a un caso de membranosa IgG4 negativo, antiplados R positivo en tejido, porque en nuestra experiencia es a veces complicado diferenciar el marcaje inespecífico del podocito versus el marcaje que debe evaluarse como positivo asociado a la membranosa. Y es algo que a mí también me pasa a veces. Sí. Estamos hablando de la evaluación del PLA2R en tejido, ¿cierto? Sí, vale. Te pone en tejido. Esto depende mucho del anticuerpo, porque, por ejemplo, algunos anticuerpos, hay muchos en el mercado, el clásico tiene menos tinción inespecífica, el primero que describió la inmunistoquímica. Otros anticuerpos tienen ese marcaje. Yo creo que es muy importante acercarse mucho, incluso con objetivo de inmersión, ver exactamente dónde se está depositando, porque habitualmente el marcaje inespecífico tiene una tinción citoplasmática. En cambio, cuando metemos el objetivo de inmersión, el marcaje de la tinción real hace un patrón pseudolineal localizado muy bien y muy exquisitamente en la vertiente subepitelial. Entonces yo creo que hay que ahondar mucho y yo creo que los patólogos hemos perdido la costumbre de de utilizar el objetivo de inmersión. Algunos, algunos hemos perdido. Yo no, a mí me gusta mucho utilizarlo. Yo no, yo tampoco. Pero hay que bajar bastante y ocurre eso. Yo creo que tinciones muy débiles y que estemos seguros, aunque sea muy débil, que estemos seguros que está en la vertiente subepitelial, hay que lanzarse a decir que es positivo. Es una opinión personal, cada uno puede tener... Hay que adecuarse mucho a qué técnica utiliza cada uno en su servicio. Bueno, pues estamos fuera de tiempo. Muchas gracias a los dos. Jorge, te paso la palabra. Gracias a Yolanda, al doctor Praga, hacerle una mención especial porque este año es el año en que él creo que se retira oficialmente y él ha sido... bueno, enhorabuena, mejor por eso, pero reconocer que él ha sido el forjador de la Glossen y la potencia que ahora tiene en gran medida es por el trabajo que él ha tenido en todos estos años y la línea con GEMA es continuar esto y si se puede mejorarlo, ¿no? Gracias a todos los presentes. Gracias, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Claro.